Buenas noches, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Este video lo traigo a colación en base a una publicidad que yo coloqué por mis redes sociales en el día de ayer, por medio de la cual se establecía que yo tengo en venta dos otorgamientos muy especiales, uno de la ciudad de Maturín y uno de la ciudad de Valencia, en $2,000 cada uno. A raíz de esa publicación en mis redes sociales me vinieron escribiendo una serie de WhatsApp, una serie de emails, en Instagram, tanto ahijados míos como clientes y público en general, en donde coincidían en una serie de dudas, una de las cuales, por ejemplo, porque yo cobraba $500 como parte de mis derechos para mis trabajos con los enfumbes, y por qué los otorgamientos para las entidades mayores tienen un costo tan elevado como por ejemplo $2,000 o más. Es importante aclarar, cuando hablamos de los enfumbes, que los enfumbes son entidades menores. Ellos son seres como ustedes y como yo, con la única salvedad, con la única diferencia de que están descarnados. Ellos tuvieron el privilegio de ocupar sus vidas en este plano y eventualmente pues ya están muertos. Cuando ustedes van con sus padrinos a Campofinda y sacan esos restos humanos, esas osamentas en los rayamientos tienen la finalidad de unir a esos espíritus con el religioso en sus respectivos munanzos. Siendo esos enfumbes entidades menores, ellos se complacen en recibir menga, eventualmente de chivos, ovejos, gatos, perros, en fin. Digamos que ellos se adaptan a la menga que uno como religioso les quiera dar, y en esa ofrenda, en ese otorgamiento de esa menga de animal que se le da a nuestros enfumbes, ellos se complacen y de una forma grata ellos buscan la forma de intervenir a través de nosotros como religiosos, a través de nuestros clientes, de nuestros ahijados y de las personas que directa o indirectamente tienen que ver con las peticiones que esos clientes nos dan, para tratar de hacer que esos acontecimientos, tanto del religioso como del cliente que los pide y de las personas involucradas en esas peticiones, hacer que esos sucesos cambien a favor del cliente, para darle a él las peticiones que nos dicen a nosotros los religiosos, para hacérselas llegar a esos espíritus, a esos según, a esos empungos o a nuestros enfumbes. No obstante, el enfumbe como tal es una entidad que, al igual que ustedes y yo, estamos en un plano donde ellos, una vez que existieron, tuvieron las mismas experiencias nuestras y ahora están en un nivel más alto, puesto que se encuentran en esa otra dimensión bidimensional paralela a esta del mundo de los espíritus, y se complacen en ofrendas como licor, menga de animal, etc. Cuando hablamos de las entidades mayores, no estamos hablando de entidades menores, su nombre lo dice, entidades mayores. Esas entidades mayores no son nada más y nada menos que esa serie de ángeles, de arcángeles, que conformaron hace miles de años eso que llaman cielo, y conformaron esas 3/4 partes que habitaban en donde moraba Dios. Independientemente de cuál sea la idea que tengamos de ese Dios, cabe destacar que en ese entonces se formó allí como una especie de disolvencia, de pelea, de discordancia, de batalla, en donde esas entidades, que son unas cuantas, yo me atrevería a decir que son miles, por no decir millones, de ángeles, es como que ustedes agarraran un bizcocho, una torta, divídenla en 4 partes. 3/4 partes de ese firmamento, de ese cielo, donde mora Dios, se fueron en contra de él.
porque ellos consideraban que esas creaciones, o sea nosotros, a las cuales Dios con su soplo de vida nos hizo a imagen y semejanza de Él, semejanza en espíritu e imagen en cuerpo, teníamos nosotros el privilegio de ser probados, teníamos el privilegio de pensar, de discernir, de elegir y de llegar a ser como Dios. Eso pensaban las entidades mayores, mas Dios, sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con eso. Dios nos quería con la cabeza baja, Dios nos quería sumiso, Dios nos quería obedientes, Dios nos quería como autómatas, destinados a seguir por donde Él dijera, sin tener la más mínima probabilidad de mirar para los lados. ¿Qué dijeron las entidades mayores? Vamos a intervenir porque no estamos de acuerdo que esos seres, en cuyo caso les hemos dado nuestro soplo de vida divino y que los hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, se comporten como zombies, como autómatas. Prácticamente nos quería como idiotas, sin tener la capacidad de pensar ni de discernir. Toma entonces parte activa Lucifer y todas sus huestes con Satanás, todos sus ángeles y arcángeles, en lo que las escrituras presentan como una serpiente, y se le da el conocimiento a la humanidad a través de la desobediencia de Eva y la caída de Adán. Como Dios observó que la humanidad, a través del pecado original, creció desobediente, libertina, vio que su creación humana era abominable ante sus ojos, vio que los seres humanos hacían lo que les daba la gana, decidió, como siempre decide Él, destruir toda la humanidad a través del diluvio universal. Se destruye la humanidad completamente y todos los que éramos descendientes de Adán y Eva perecimos en ese diluvio universal. Entra a la historia el famoso Noé, y a través de Noé él puebla nuevamente la tierra, a ver esta vez cómo le iba con sus nuevas creaciones descendientes de Noé. Y obviamente él ve que esa generación descendiente de Noé puebla la tierra y vuelve esa generación de seres humanos a salirles desobedientes, perturbables, con todo tipo de abominaciones, con todo tipo de desobediencias. Y en medio de todo ese libertinaje humano, las entidades mayores toman parte activa y dicen: no estamos de acuerdo en que tú nuevamente acabes con la humanidad. Nosotros queremos darle a esos seres el discernimiento, la capacidad de crear, de pensar, de ser, para que ellos eventualmente, al ser probados, puedan llegar a ser como dioses, puesto que nosotros somos embriones de dioses. Estamos siendo probados gracias a las entidades mayores a poder discernir lo bueno de lo malo para llegar a ser como dioses. Dios, mostrándose en desacuerdo, dice: bueno, si ustedes no van a hacer las cosas aquí como yo mando, se me van. Y esas 3/4 partes del firmamento del cielo donde mora Dios caen aquí a la tierra. Y están aquí eventualmente conjuntamente con nosotros en un plano dimensional paralelo al nuestro. Es a esas entidades mayores, que son mayores, como su nombre lo indica, superiores a nuestros enfumbes, que no son seres descarnados, sino que son ángeles y arcángeles, que caídos del firmamento entraron a formar parte de nuestro círculo espiritual. Son esas entidades mayores, como yo las llamo, como otros las llaman entidades oscuras, que son seres de luz cuya espiritualidad, cuya jerarquía, cuya potestad es mucho más alta a la de nuestros enfumbes. Y para complacer a esas entidades mayores se les debe dar menga, pero se les da, aunque eventualmente a las entidades mayores también se les puede otorgar animales, hay una menga que no es de animal, que para ellos es sagrada, es casi que divina,
Es una menga que es pura, es eventualmente tan sagrada que esas entidades mayores, al recibirla, toman para sí el pacto de darles a esos mortales que le dan ese tipo de menga, a esas entidades mayores, darle todas las cosas que esos mortales piden para hacer más llevaderos sus días en la tierra. Esos otorgamientos que yo publico, que pueden costar $2,000, $3,000 o hasta $4,000, son otorgamientos muy especiales que se otorgan en Campo Finda bajo el nombre del religioso, en este caso mi nombre, a través del cliente que pide las peticiones, y se hace el sacrificio en nombre de ese cliente. A diferencia de los otorgamientos que se le dan a los enfumbes, esas entidades están por sobre ellos y se les debe complacer, venerar y rendir homenaje con menga especial. Esa menga especial, siendo más cara, cuando llega a mis manos o a las manos de mis ahijados y se hace el ofrecimiento del otorgamiento para que el cliente obtenga las peticiones, es tan sagrada esa menga, mis queridos amigos, que las entidades mayores se sienten obligadas, porque eso se convierte para ellas en una obligación, no en un deber, en darle al cliente más rápido que inmediatamente las cosas que piden. ¿Por qué? Porque esas entidades dicen, bueno, esos mortales tuvieron el privilegio, tuvieron la tarea, tuvieron la potestad de darnos a nosotros esa menga. Y eventualmente nosotros, como entidades mayores, estamos en la obligación de atender a esos seres que son inferiores para darles las cosas que ellos piden para hacer sus días más memorables en la tierra. Siendo esa menga tan sagrada, no todos los religiosos tienen el privilegio de poder ofrecerla. No todos los religiosos, siendo religiosos, por más mayomberos, quimbiceros, paleros, tatas que sean, muchos tienen todavía tabúes. Pero para esos religiosos que, como yo, tenemos el privilegio de pasar por encima de esos tabúes y buscar la manera de que llegue a nosotros ese tipo de mengas para ser otorgadas de esa forma tan especial, por esa razón es que esa menga, esos seres que se sacrifican, son mucho más costosos que lo que puede costar un chivo, un ovejo, un gato o un perro. Cuando mis clientes me envían como parte de mis derechos esos $500, yo busco de esos $500 los animales necesarios para complacer a mis enfumbes de acuerdo a las exigencias de mis clientes, a las peticiones que ellos pidan. Hay clientes que piden más, hay clientes que piden menos, hay clientes que son más exigentes que otros, hay clientes que se contentan con una esposa, una familia, dinero, un juego de azar, una casa. Hay otros clientes que se concretan a exigir peticiones mucho más elevadas. Y es cuando esos clientes me piden, no con mis enfumbes, sino con las entidades mayores, buscar la manera de que esas peticiones se den al lugar, se den a cabo. Y es allí cuando entro yo a ofrecer, como dice la publicidad, pactos mayores, otorgamientos que cuestan caro, cuestan de $2,000 para arriba, por considerar que esa menga, no siendo de animal, es menga sagrada, menga divina, que ante los ojos de Dios es tan pura que basta un solo sacrificio, que es un sacrificio y un otorgamiento tan exclusivo que basta uno solo para que un cliente lo dé, para que esas entidades estén de por vida y permanentemente durante sus días mortales, dándole a esos clientes todas las cosas que pidan por esa boca, porque son otorgamientos únicos que eventualmente tienen tanto poder ante las entidades oscuras o ante las entidades mayores que basta uno solo para que el cliente, una vez que lo otorgue a través del religioso, no tenga que más volver a preocuparse ni por ofrendar licor, ni por ofrendar animales, ni por ofrendar ningún tipo de ofrenda, de ningún tipo de característica
puesto que las entidades oscuras o entidades mayores se sienten complacidas 100% por ser esa menga tan sagrada al momento del otorgamiento en campo finda, que las entidades se ven en la obligación, no solamente una entidad individual, sino en grupo, a que todos esos ángeles y arcángeles que conforman el panteón de las entidades oscuras se comprometan individualmente y en grupo a trabajar en pro de ese cliente para derramar sobre él todas las bendiciones que ese cliente desee a nivel temporal mientras tenga vida en este plano terrenal. Así que sí, muchachos, esa es la diferencia entre las entidades menores, los otorgamientos básicos, y las entidades mayores y los otorgamientos especiales. Para cualquier duda, muchachos, me pueden seguir escribiendo a mi WhatsApp, si les quieren, en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.